Saludos amigos, les habla el pastor César Forero para compartir con ustedes el altar familiar. Y en esta ocasión quisiera hablarles sobre el legado más importante que un padre puede darle a sus hijos. Para eso me gustaría que me acompañaran al libro de Deuteronomio capítulo 6. Estaremos leyendo del verso 1 hasta el 9. Dice así la palabra del Señor. Entonces, pues, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Bien, hace un tiempo atrás escuché a un hombre decir lo siguiente: lo más importante es darle a nuestros hijos una buena educación. Y de hecho, pues dijo algo que yo había escuchado antes, pero no con semejante convicción. Él dijo lo siguiente: la educación es lo único que nadie les podrá quitar. Pero él se refería a una educación académica, por supuesto. Cosa que para mí es muy importante también. Siendo padre, quiero que mis hijos tengan una buena educación. Hace unos años atrás me tocó ver en la televisión un caso que me llevó a pensar sobre los valores eternos que a veces queremos poner sobre cosas que no son eternas, que son perecederas. Bien, vi la historia de esta familia, una familia de inmigrantes que llegaron a nuestro país, a Panamá, prácticamente sin nada. Y como todo inmigrante, pues decidieron esforzarse al máximo. En poco tiempo lograron aprender el idioma e hicieron uso de los conocimientos que ellos tenían de compra y venta para sobrevivir. Pero no tardaron mucho en hacer un grupo de clientes fijos, los cuales le llevaron a la posibilidad de formar su primera empresa. Vaya, los años pasaron y a esta pareja le nacieron sus hijos, y aquellos esposos esforzados ya habían logrado tener de una microempresa toda una industria que literalmente pronto vendría a ser una de las grandes corporaciones de Centroamérica. De hecho, la fortuna se estimó por encima de los 600 millones de dólares. Tenían más de un hijo y todos ellos jóvenes e interesados en seguir en los negocios del padre. Así que el papá apostó a la buena educación. No solo los tuvo en buenos colegios, de hecho los envió a estudiar sus grados universitarios y de maestrías afuera, en otros países. Los muchachos llegaron con sus documentos y con todas sus certificaciones y diplomas. Y el papá logró colocarlos a cada uno según sus capacidades dentro de la maquinaria de las empresas que poseían. Pero no demoró mucho cuando varios de ellos ya habían creado baches económicos dentro de las empresas y donde pues habían creado caos dentro de las organizaciones en cuestiones de recursos humanos. Así que el papá lo que hizo fue poner al hijo mayor, a aquel que él consideraba bien, el que había pasado más tiempo con él, al mando de todo lo que era la empresa. El hijo mayor lo que hizo fue echar a un lado a sus hermanos, pero también terminó sacando a su propio papá. Y cuando termina sacando a su papá, esto explota y sale a la televisora nacional. Lo que yo estoy hablando es un hecho real. Este hijo mayor no solamente sacó a su padre y a sus hermanos de las empresas que sus papás habían creado de cero, de la nada, sino que literalmente había hecho negocios fraudulentos
y había desfalcado por completo a la empresa. Desaparecido millones de dólares. Esto no es una parábola, esto es una historia de la vida real. Y si pensamos que la seguridad económica, vaya, las riquezas, los bienes adquiridos, y de hecho en esta ecuación, la educación como tal, son el verdadero legado más importante que podemos dejar a nuestros hijos, el legado que nadie les va a quitar, bien, me parece que esta historia invalida un poco ese pensamiento. Sin desmeritar la buena educación que podríamos darle a nuestros hijos, el valor más importante que podemos dejarles a ellos, más importante e incalculable, por cierto, es el legado espiritual. Ese es el verdadero legado que podemos dejarles a ellos y que seguramente nadie se los podrá quitar. Es enseñarles a guardar, como bien dice la Escritura en lo que hemos leído, los estatutos y mandamientos de Dios. Es enseñarles a poner a Dios, como también hemos leído, como el primero y amarlo de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Si hay una garantía de algo que va a perdurar, familia querida, es un buen legado espiritual. Leamos nuevamente el versículo que tenemos acá, el versículo 2, que me parece que es clave dentro de todo lo que estamos leyendo. El verso 2 del capítulo 6 del libro de Deuteronomio sigue de la siguiente manera. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Es justamente en esa verdad incalculable del legado espiritual que encontramos solidez para nuestra familia, no solo para la primera y segunda generación, sino que literalmente hasta la tercera, y Dios nos ayude, cuarta generación. Quisiera mencionar tres cosas que me llaman la atención. Lo primero lo vemos en el verso 6. El verso 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón. Y solamente, la palabra puede estar solamente sobre nuestro corazón, es decir, marcando nuestro corazón en la medida en que nuestro corazón sea de Dios. Por eso el verso 6 lo precede las palabras del verso 15. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Si el Señor no es el todo de nuestras vidas, no es la pasión de nuestra alma, si a Él no nos entregamos por completo, su palabra no podrá estar gobernando nuestro corazón. Y es que el gobierno de Dios en nuestras vidas a través de su preciosa palabra y su Espíritu Santo es realidad en la medida en que estemos entregados a Él. Las Escrituras deben estar en nuestros corazones como esculpidas en piedra. No podemos dar lo que no tenemos. Y solo en la medida en que llenamos nuestro corazón, como dice el apóstol Pablo, que nos llenemos de la palabra de Cristo, la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones, es que podremos dar palabra de Cristo a nuestras generaciones. Nos llamamos cristianos. Ese término significa seguidor de Cristo. Pero ¿qué tanto guardamos los mandamientos del Señor? Bien, Jesús dijo lo siguiente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y otra vez encontramos de la boca del Maestro las siguientes palabras, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nos toca a todos guardar la palabra en nuestro corazón para poder entonces sacarla de nuestro interior y repartirla a quienes nos rodean, en especial a los de nuestra casa. De tal forma que sea hablada la palabra de manera abundante en nuestro hogar. Y esa abundancia de la palabra en nuestro hogar no va a ser sino llevarnos a cimentarnos en la roca, como la casa que describe el Maestro cuando habla al final del cierre de su sermón magistral, el Sermón del Monte. El versículo 7 sigue diciendo, y repetirás, ¿qué cosas? Las palabras. ¿Cuáles palabras? Las de Dios que están en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Estando en tu casa. Me gozo de que muchos pastores amigos están hoy teniendo
iniciativas de animar a las iglesias, a los hermanos y familias de las iglesias, a tener altares familiares. Pero les digo con confianza, hermanos queridos, tenemos más o menos 10 años hablando de esto, creyéndole con convicción a la palabra de Dios y al Señor, de que lo que Él nos ha instruido es ciertísimo. En nuestros hogares debe haber tiempos de comunión íntimos e intensos con el Señor. Bien, si alguna vez usted pensó que los altares familiares eran un invento de los pastores o ministros preocupados por la familia, creo que esta lectura nos lleva a reconocer que no es así. Esto está establecido en las Escrituras desde hace miles de años. Sin duda es creación del corazón mismo de Dios. Y hoy lo validamos en medio de esta pandemia en la que no se nos permite salir y que tenemos que, por impulso y decisión, sostenernos de la mano del Espíritu Santo, de la mano de Jesús, a través de la búsqueda de Dios juntos como familia. Los judíos lo han hecho por cientos de años, por miles de años. A través de la celebración del Shabbat, toda la familia se reúne en esa comida del mediodía y hay bendición y hay lectura de la Torá y hay oración. Y sí, ciertamente tal vez lo de ellos sea ritualista, pero entienda bien, es palabra, es cumplimiento. Son hijos viendo a sus padres, son padres bendiciéndose unos a otros. Me parece que nosotros como cristianos estamos llamados a bendecir y no a maldecir, a edificar y no a destruir. Estamos llamados a bendecir a nuestros hijos y nuestro cónyuge. Y qué bendición es saber que lo podemos hacer a través del altar familiar. Por eso pasen tiempo en familia. Pasen tiempo en familia. Mira lo que sigue diciendo el verso 7. Las repetirás y hablarás de ellas estando en tu casa. Y luego dice, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahora menciona dos escenarios, la casa y el camino, pero menciona dos tiempos, el despertar y el atardecer, en la mañana y en la noche, al acostarte y al levantarte. En pocas palabras, aprovecha cada momento para compartir con tu familia las verdades de Dios. Afirma a tus hijos cuando el Señor haga una provisión para el hogar, diciéndoles, hijos, este es Dios. Cuando el Señor responda una oración, diciéndoles, fue Dios quien lo contestó. Enséñales a orar junto contigo sobre situaciones y necesidades a las que los puedas hacer partícipe. Involucra a toda la familia para que todos sepan que hay Dios vivo en medio de esta tu casa. Hoy por hoy, lo último que escuchan nuestros hijos al final del día es lo que, les dicen los programas de televisión, el Instagram o el Facebook o los videojuegos. Y asimismo, lo primero que escuchan seguramente son los regaños que les damos para que se apuren para llegar a tiempo al colegio. Pero eso debe cambiar, especialmente en un tiempo como este. Pase tiempo de intimidad con sus hijos. Haga sus tiempos de altar familiar. Lean juntos la Biblia y dejen que la palabra de Dios no solo les reconforte con paz, sino que también les ministre y les dé nuevas fuerzas. No hay que se duerma sus hijos sin usted bendecirlos. Ore por ellos, anímelos y dígales que Dios está con ustedes. El tiempo de devoción en familia es imperativo e importantísimo. Lo más valioso es el legado espiritual, porque es trascendente. Nadie se los podrá quitar, ni a ustedes ni a sus hijos. Jesús le dijo a María, tú escogiste la mejor parte. A Marta le dijo, afanada y turbada. Este es el tiempo para escoger la mejor parte. Y sí, ciertísimamente la educación es importantísima y no debe ser desmeritada. Pero por encima de la educación, la formación integral del conocimiento, está la formación espiritual. Aquella que nadie le podrá quitar a nuestros hijos y que le dará valores eternos y le permitirá caminar en una vida de integridad y santidad. Sabemos que este mundo lo necesita, sabemos que ustedes son familias con identidad y sabemos que el altar familiar, sin duda alguna, es hoy por hoy y será para el resto del tiempo
una verdadera herramienta de poder para sostenernos de ahora en adelante. Te animo a que implementes estas acciones en tu casa, que tengas tiempos individuales con Dios. Tiene que estar lleno tu corazón primero, que tengas tiempos con tu cónyuge, si estás casado, y por supuesto que tengas tiempos con Dios o en la presencia de Dios con toda la familia. El altar familiar es una bendición que Dios había pedido al pueblo de Israel desde el tiempo en que los fundó y los formó en el desierto. Hoy, la iglesia debe ser ejemplo de familias que saben y buscan a Dios en espíritu y en verdad. Y que en medio de la crisis, el terror y el temor, nos mantenemos firmes en el Señor. Que Dios te bendiga ricamente. Muchos saludos y bendiciones. Y con esto terminamos nuestro altar familiar. Bendiciones a todos.